La última vez que hablamos también fue con una película argentina, en la Todos casa, tenemos un plan. una película estupenda por otro lado. Vuelves a repetir El País, como es Argentina, con una película como tú has calificado arriesgada. ¿Por qué crees que Jauja es arriesgada? Bueno, es puro cine de autor, primero, digamos, ¿no? Y es, más que arriesgada, es singular, es muy original. Y es difícil hacer una película totalmente original sin ser o pretencioso o cara dura, contando algo que nadie entiende. En este caso, esta es la quinta película de Lisandro Alonso, Jauja, sí, la quinta. Y es la que tiene un hilo narrativo más fuerte que las otras, que hay un cuento que se entiende, no es una cosa extraña que sales del cine y dices, ¿qué es esto? No sé lo que es. Eso sí, es arriesgada porque es diferente. Aspira a tener un público mayor que las cuatro previas de Lisandro Alonso y creo que merece tener un público un poco más amplio. No es una película del multiplex, o sea, no te voy a mentir, ¿no? Pero cuando me hicieron la propuesta originalmente, yo lo pensé, pero poco, y dije, no, esto es algo que yo iría a ver en el cine, esto me interesa, a ver cómo se hace esto, pero la idea que parte de, bueno, una propuesta clásica, como de un western clásico, siglo XIX, fines del XIX, igual que todos los westerns norteamericanos, pero en este caso estamos en la Patagonia Argentina, en la frontera, y hay indígenas, hay una especie de vaquero, un tipo parecido al personaje digamos, de John Wayne en Centauros del Desierto, ¿no? Un militar, un capitán de infantería danés en este caso, que está en medio de la nada en el desierto argentino con su hija adolescente. Como cualquier padre, es el último hombre en la tierra en darse cuenta de que la niña es una mujer y que además los hombres la miran y se interesan, ¿no? Entonces ya está en un estado de pánico al comienzo de la película. Ojo, no hables con ellos, esto y lo otro. Y, y lo peor posible para él como padre ocurre. Ella se enamora de un joven soldado argentino, guapo, y se van a la fuga por el desierto en un momento muy peligroso, donde en medio de la conquista del desierto, la guerra genocida contra los pueblos originarios de parte del ejército argentino. Y bueno, el capitán Dinesen toma prestado un caballo criollo y va a buscarla. Y ahí empieza el cuento. Se adentra en la Patagonia. Pero ahí ya las cosas evolucionan y hay unos atrevidos saltos fuera del tiempo lineal, hasta el punto que yo calificaría esta película de... es como un western existencial argentino-danés, ¿no? Digo danés porque hago de danés, hablo danés en la película, los protagonistas, los personajes principales son el capitán Dinesen, su hija, y una mujer muy misteriosa que encontramos hacia el final de la película. Y hablamos en danés y está subtitulado en castellano. Y es tan danesa como argentina la película, no solamente en el idioma y los personajes, pero hay cierta ironía, un sentido del humor que es muy propio del cine danés. Si yo no conocía a Lisandro Alonso y hubiera visto esta película sin saber nada del director, me hubiera preguntado si no era un director danés que se había ido a la Patagonia para contar un cuento ahí. Es tan danesa como argentina, es muy interesante, un híbrido inusual. Es curioso porque hablabas de que tu personaje, el capitán, es danés y tú también has comentado en alguna entrevista que el acento que tienes que poner del castellano imitabas a tu padre de alguna forma, ¿no? Y te Sí, recordó a tu padre cuando viajaste de Dinamarca
Argentina, ¿no? Sí. Y de alguna forma es casi un homenaje, ¿no? Sí, llegó a serlo. Al principio era una cosa práctica, ¿no? Yo le digo a Lisandro cuando me cuenta lo que va a ser la película, la idea, va a ser un militar danés con su hija, esto y lo otro. Entonces, el guión es en castellano, pero vamos a traducir esos textos, esos diálogos al danés, ¿no? Y sí, digo, entonces ya pensando cómo va a hablar el danés desde esa época, es un campesino danés, tendrá cierto tipo de acento, o sea, esas cosas. Entonces ya empecé a pensar en mi abuelo y en mi padre para buscar la forma de hablar danés. Y al hablar castellano, por lógica me pareció que podía imitar a mi padre, que él tiene el acento, pues lo copié lo mejor posible, habla así él. Y lo interesante fue de lo práctico de hacer eso durante el rodaje empecé a ver a mi padre de otra manera, algo que no hubiera ocurrido si no fuera por este personaje, el regalo de este cuento y este personaje. Muchas gracias, Vigo. Yo solamente darte las gracias, aparte de la entrevista, por hacer una película provocadora en el sentido de que uno sale, piensa y vuelve a pensar al día siguiente, como tú decías, Sí. y sobre todo porque sigas arriesgándote a la hora de hacer un cine diferente, no siempre dentro de los cánones. Y eso ya merece mi felicitación. Bueno, es Gracias. un privilegio, yo lo veo como un privilegio que me lleguen estos relatos inusuales. Muchísimas gracias, que vaya bien y que la gente vaya a verla sin saber lo que va a ver, de alguna forma con la expectativa que provoca siempre cada vez que uno se sienta en una butaca y en una sala en que se enciende una luz. Bueno, Muchas gracias. muchas Vigo. gracias. Vengan, la vida es corta, ¿qué va a pasar? Si no les gusta, no les gusta, pero se van a quedar con algo.